Este trabajo periodístico de Uruguay por Dentro nos ha permitido tomar contacto directo con ciertos capítulos fundamentales en el proceso de la construcción nacional. De hecho, gran parte de este trabajo no registra antecedentes ni en la televisión local ni en la televisión nacional. Redescubriendo paisajes, personajes, villas, colonias, centros poblados, como así también las ciudades capitales, como en su momento fue Paysandú, y lo es este microciclo especialmente dedicado a la ciudad capital del departamento de Salto. Estamos ubicados precisamente en un lugar que respira aires de nostalgias y de reminiscencias. Aquí, en 1976, fue reciclado el edificio del viejo mercado Modelo, donde los salteños lo tenían como un lugar de compras y de paseo, en un sitio ineludible de la capital salteña. En 1980 fue abierto al gran público. Hoy es visitado no solamente por los lugareños, sino también por los turistas curiosos de la región, que intentan tomar contacto con la historia a través de imágenes, materiales que han sido conservados cuidadosamente para que hoy, ya casi en pleno siglo XXI, podamos tomar contacto con ese riquísimo pasado. Junto a Sergio Hornos, los invitamos a descubrir juntos el Museo del Hombre y de la Tecnología. Este lugar reconstruye una historia del hombre a través de elementos tecnológicos. Si bien es una posición que hoy puede ser un poco discutible a nivel museológico, museográfico, cumple un rol fundamental que es a través de los elementos que el hombre desarrolló en su evolución, en la evolución de los pueblos, de las ciudades, de las villas. Ilustra de esa forma en 11 salas, o trata de ilustrar en 11 salas, aspectos del pasado del ser humano, del pasado de una sociedad. ¿Por qué se eligió el lugar donde funcionó otrora el mercado? Eso es parte del proyecto del arquitecto Minuti, intendente de Salto, que soñó en este lugar, cuando todavía era mercado, construir un museo, ¿sí? Tomando en algunos casos concretos ideas de museos europeos, lo que fue la revolución industrial, todo ese tipo de cosas, y bueno, logrando de alguna manera lo que es hoy el Museo del Hombre, que es un orgullo para los salteños. Y si tuviéramos que hacer un repaso rápido, ¿cuáles son aquellas piezas o aquellas imágenes que se transforman rápidamente en los íconos de referencia de este recinto? Bueno, como son 11 salas, las 11 tratan de interpretar un periodo o hay elementos materiales de un periodo determinado correspondiente temporalmente, ¿sí? La sala 1 por los pobladores primitivos, como que le llamaban en ese momento. La sala 2 por la cultura misionera, que es situada ya por el 1700, que es la que da firmemente el origen a la población de Salto, de lo que era Salto o lo que era el Itú. Hay un problema de nombres con el tema de Salto, porque Itú en guaraní significa Salto justamente, y ya están los mapas de 1600. La sala 3 sobre el caballo, el gaucho, la sala 4 corresponde a transportes primitivos, y de esa manera hasta llegar a la década del 70, bueno, ya con los viajes interplanetarios, con los satélites, los adelantos tecnológicos, sin olvidarse para nada de lo que fue los inicios y los orígenes de la ciencia en Europa. Entonces tenemos Foucault, tenemos un montón de científicos europeos anteriores a lo que se está mostrando. De todas formas, el museo se inaugura muy posterior al fallecimiento del arquitecto Minuti, se inaugura en 1980. ¿Sería necesario desmitificar aquello que probablemente en el relato colectivo está como que la entrada principal no es la original? Vale decir,
tendríamos que mirar hacia el norte y decir, esa es la fachada original del edificio. Y sí, este no era un lugar, bueno, un sitio baldío donde se hizo en 1909. La placa dice 1909, pero es 1909 a 1916. No se hizo en un año, ¿sí? Durante la gobernación de Marcelino Leal, el primer intendente de Salto. Había otro mercado de fines del siglo XIX que daban hacia calle 19 de Abril, que es tirado abajo en gran parte, hay parte de los muros que aún conservan, y era un mercado abierto, no techado como el actual. Este se inaugura en 1916, comienza a trabajar, y lo que se ha conservado notablemente por parte de los organizadores del museo ha sido la estructura. Todas las salas están, las vitrinas de las salas, perdón, están apoyadas sobre las mesas de mármol de Carrara, que eran los expendios de carnes. Los espacios abiertos, los almacenes y las verdulerías en el centro del museo y lo demás, es decir, ha conservado su identidad arquitectónica y eso es bien importante. ¿Qué se recreó aquí? Aquí se recreó la confitería La París, donde hoy es la esquina de calle Uruguay, Joaquín Suárez. Fue una confitería muy famosa, reunión de intelectuales, de políticos, con parte del mobiliario original. Las sillas, las mesas, los percheros de Viena son originales de la confitería La París. Ahora, un poquito más en el tiempo, hasta uno puede decir, al menos arriesgarse, que algunos de los contenidos son los originales de las botellas que vemos. El caso de Urreta, la bebida estomacal Tibis. Sí. Esa es una botella que contiene líquido original, que se ha ido evaporando con el tiempo, pero estaba llena prácticamente. Y hay elementos también de adorno. Las carameleras, por ejemplo, esto no eran para la venta. Y esto es algo que fue toda una institución y que se ha ido perdiendo, que era la chapa. Las personas que compraban en el lugar se les regalaba algo, ¿verdad? Lo que conocemos como yapa, pero a nivel comercial se ha ido perdiendo. Mario, ¿por qué visitar el museo? Porque es una forma de recorrer un camino y encontrarse con la identidad, no solamente de Salto, de la región. Todas esas salas tienen una vivencia particular, tienen un fragmento de la historia particular que uno puede bucear mucho más profundo si desea. Los guías están preparados para eso, se le puede proporcionar mucho más material que el que se puede ver en las salas. Se puede llegar bien profundo en el pasado, y es una manera también de buscar las propias raíces, de buscar la propia identidad de cada uno, la propia identidad como nación, como pueblo. Y también desmistificar un poco de que la inmigración vino toda del sur. Artigas, Salto, Paysandú, los departamentos del norte del Río Negro tuvieron una inmigración del norte hacia el sur. Es netamente guaraní misionera, brasileña, argentina, misionera, ¿sí? Y posteriormente llegan los inmigrantes de origen europeo ya a fines del siglo XIX. Escuchándote así, uno puede afirmar que este es un buen lugar para construir ciudadanía y reforzar identidad. Sin ninguna duda, dar respuestas a las interrogantes del público, pero también generarle preguntas. La verdadera libertad es cuando la persona se contesta a sí mismo las preguntas que se hace. Para eso tiene que pensarlo, ¿verdad? Entonces, le damos herramientas para que piense, le damos elementos, les decimos bueno, cuáles son los textos que hablan sobre tal o cual periodo, que busquen, que lean, que se enteren, que reconstruyan ese pasado, no por una cuestión romántica, sino porque es importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Un placer. Igualmente. Esta extraordinaria maravilla es conocida por el nombre de La Criollo. Fue la primera locomotora construida íntegramente en nuestro país, en los talleres del Ferrocarril del Noroeste, por el lejano mes de junio de 1895. Este es uno de los lugares más visitados por los turistas y lugareños que llegan hasta el Museo del Hombre y de la Tecnología para encontrarse con piezas que formaron parte ineludible del proceso de construcción nacional.
Para la próxima, los seguimos invitando junto a Sergio Hornos a seguir descubriendo juntos mucho más del interior del Uruguay.